Me llamo Alan. Tengo 28 años y nunca he tenido miedo a volar. De hecho, viajar en avión siempre fue mi escape del mundo. Una forma de flotar por encima de los problemas. Pero eso cambió hace 3 meses, cuando abordé el vuelo 393 con destino a Bogotá. El boleto lo compré por impulso, buscando alejarme de todo. No había nada especial en el vuelo. Salida a las 2:45 de la madrugada, escala corta, pasaje económico. Nada indicaba que iba a ser una noche que marcaría el fin de mi cordura. El aeropuerto estaba inusualmente vacío. Ni familias, ni parejas, ni despedidas. Solo un silencio incómodo flotando sobre las salas de embarque, interrumpido por la voz robótica del sistema de altavoces repitiendo siempre el mismo mensaje. Pasajeros del vuelo 393. Presentarse en la puerta 7. Último llamado. Me acerqué a la puerta, esperando encontrar una fila normal. Pero no había nadie. Ni azafatas, ni personal de tierra. Solo un hombre alto, trajeado, con un maletín antiguo, de pie frente a la puerta de embarque. Me miró fijamente. No parpadeó. No habló. Solo escaneó mi pasaje y me indicó con la cabeza que siguiera. Caminé por el túnel de abordaje en completo silencio. El sonido de mis pasos parecía rebotar con eco. Cuando llegué al avión, algo no cuadraba. El interior era más oscuro de lo habitual. Las luces de cortesía estaban encendidas, pero no eran blancas ni amarillas. Eran de un tono azul grisáceo que daba la sensación de estar bajo el mar, o dentro de un ataúd metálico. Me senté en el asiento 18A, junto a la ventana. Al principio pensé que estaba solo en la fila, pero al parpadear, vi que los asientos estaban ocupados. Todos los pasajeros estaban en silencio. Todos con el rostro inclinado hacia el suelo o tapado con mantas oscuras. Nadie hablaba. Nadie se movía. Minutos después, una azafata pasó caminando por el pasillo. No me miró. Tenía el rostro demasiado pálido, como de cera. Sus ojos eran completamente negros, sin iris. Y cuando sonrió, su boca parecía forzada, como si no supiera cómo hacerlo. En su mano sostenía una bandeja vacía. Y al pasar junto a mí, murmuró algo que apenas escuché. A veces, no hay destino. Solo recorrido. El avión despegó. Sin anuncio. Sin pilotos. Sin instrucciones. Solo una vibración extraña en el suelo, como si el fuselaje se retorciera con cada metro ganado al cielo. Miré por la ventana. No vi luces. No vi ciudad. No vi tierra. Solo un océano negro infinito, incluso aunque el mapa dijera que aún estábamos sobre zona urbana. Después del despegue, el tiempo dejó de existir. No había altavoces anunciando altitud. No había señales de cinturón. No había siquiera una vibración constante que indicara que el avión se desplazaba. Era como si hubiéramos quedado suspendidos en algún punto del cielo, ni subiendo, ni bajando, simplemente flotando. Lo más aterrador era que no sentía el paso del tiempo en mi cuerpo. No tenía hambre. No me dolían las piernas. El reloj de mi celular se detuvo en las 3:33 de la madrugada y no volvió a avanzar. Como si hubiéramos entrado en una franja horaria que no pertenecía a ningún lugar del mundo. Intenté encender la luz de lectura. No funcionaba. Miré a mi alrededor buscando a alguien con quien hablar, pero los otros pasajeros seguían en la misma posición, inmóviles, cubiertos, como si estuvieran dormidos, o fingiendo estarlo. Empecé a caminar por el pasillo, tratando de encontrar a algún miembro de la tripulación. Las cortinas de la cabina estaban cerradas, pero al acercarme sentí una brisa helada que salía desde dentro. No viento de aire acondicionado, era algo más orgánico, como una exhalación profunda, antigua, inhumana. Llamé, golpeé. Nadie respondió. Me giré para volver a mi asiento, y entonces noté algo extraño. El número de filas ya no era el mismo. El asiento 18A ya no existía. Ahora la numeración iba del 1 al 13, y luego del 14 al 17, para luego reiniciarse en 1. Una y otra vez. Cada vez que caminaba, pasaba por la misma mujer con bufanda roja. El mismo hombre dormido. El mismo niño que no parpadeaba. Estaba atrapado en un bucle dentro del avión. Empecé a sudar frío. Toqué la ventanilla para ver si al menos el exterior había cambiado. Pero solo había negrura. Ni una estrella. Ni una nube. El avión parecía moverse, dentro de algo que lo contenía, que lo absorbía. Como si el cielo fuera una garganta, y el avión, su alimento. Entonces volví a ver a la azafata. Estaba al final del pasillo, mirándome. No caminaba. Solo se deslizaba. Y su cara,
Ya no era la misma. Había dejado de ser humana. Su boca se extendía más allá de lo natural. Y cuando abrió los labios, vi una fila de dientes que no mordían, rezaban. Con voz hueca me susurró: el vuelo no aterriza. El vuelo recuerda. Y detrás de ella, se abrió una puerta que no existía antes. Oscuridad absoluta. Y dentro, un asiento vacío. Con mi nombre. Entré en aquella puerta sin pensarlo. Fue instinto, desesperación, o quizás una fuerza mayor arrastrándome hacia lo que había sido preparado para mí desde el principio. Dentro, no había nada que se pareciera al interior de un avión. Las paredes eran de un material que no podía reconocer, ni plástico, ni metal, ni tela. Eran lisas, grises, pulsantes, como si estuviera dentro de un organismo vivo. El asiento vacío, colocado justo al centro, no tenía número, ni cinturón. Solo una etiqueta pegada en el respaldo, escrita a mano con tinta corrida. Cabina 0, último asiento disponible. Me acerqué con lentitud. Sentía que el suelo vibraba bajo mis pies, como si estuviera caminando sobre un corazón latiendo. Cada paso era un eco dentro de mi mente, que ya empezaba a distorsionar la realidad. Los pensamientos se mezclaban, los recuerdos parecían ajenos. No estaba seguro de si aún me llamaba Alan. No estaba seguro de si había abordado ese avión por voluntad propia, o si siempre había sido parte de él. Cuando me senté en el asiento, la puerta se cerró sola detrás de mí. Las luces se apagaron. Y entonces comenzó. Una pantalla descendió del techo, como en los viejos vuelos comerciales. Pero no mostraba instrucciones de seguridad. Mostraba mi vida. Momentos que jamás habían sido grabados. Mi primer llanto, mi primera caída, el rostro de mi madre llorando por mí. Incluso escenas que no recordaba haber vivido. A medida que las imágenes avanzaban, los sonidos que las acompañaban ya no eran míos. Era otra voz la que narraba. Una voz profunda, seca, como si hablara desde un pozo lleno de huesos. Cada pasajero es un fragmento, dijo. Cada vuelo, una recopilación. Este no es un medio de transporte. Es un archivo. Un recolector de historias incompletas. De almas perdidas en tránsito. La pantalla mostró una fila de nombres. Algunos tachados. Otros en blanco. Uno de ellos brillaba. El mío. Alan F., pendiente de integración. De pronto, sentí una presión en el pecho. Como si el asiento tratara de absorberme. Mis brazos se hundían en los apoyabrazos. El cuero se derretía como carne tibia. Intenté moverme, pero ya no tenía control sobre mis piernas. Escuché los murmullos nuevamente. Los pasajeros, todos, ahora de pie, rodeaban la cabina. Ya no eran humanos. Tenían rostros sin rasgos, cuerpos alargados, cabezas que se inclinaban con compasión o burla. Uno de ellos me tocó el hombro. No con una mano, con algo que parecía una extremidad hecha de humo. Todos abordamos con un propósito, pero no todos aterrizamos. Algunos, nos quedamos para seguir volando. Y entonces entendí lo que era este vuelo, un limbo, una aeronave que nunca tocaba tierra, que volaba entre recuerdos rotos, vidas inconclusas, pensamientos no resueltos. Y yo era ahora parte de su motor, parte de su combustible. No podía hablar, pero una lágrima bajó por mi rostro. Y alguien, desde el pasillo, la recogió con un dedo largo y frío. Con esto ya puedes subir al registro, susurró la azafata, que ahora no tenía rostro. Bienvenido a la última fase. La cabina tembló, no por turbulencia, sino por algo más primitivo, orgánico, como si el avión hubiera sentido mi rendición, como si se alimentara de cada pensamiento que yo soltaba en mi intento de escapar. El asiento ya no era un objeto, era un capullo. El cinturón se cerró solo alrededor de mi pecho, apretándome con fuerza, como si me preparara para una colisión, que nunca ocurriría. Frente a mí, donde antes había una pantalla, se abrió una escotilla. Dentro, no había cables ni componentes eléctricos. Solo un túnel curvo, hecho de una materia entre hueso y humo. Dentro, flotaban rostros. Algunos conocidos. Otros deformes. Todos ellos, pasajeros. Tripulantes. Almas atrapadas en una eterna fase de tránsito. Ninguno hablaba. Pero todos me miraban con el mismo mensaje grabado en sus pupilas inexistentes. Tú eras el último que faltaba. Intenté gritar, pero no tenía voz. No tenía boca. Me di cuenta de que mi cuerpo ya no estaba. Era una idea. Un eco. Una función en la estructura de ese avión que no era un vehículo, sino una prisión etérea. Un archivo de quienes murieron con deudas sin saldar.
Historias sin cerrar. Decisiones que nunca se tomaron. El vuelo 393 no era real. Era el número del archivo. El número de la espera. La voz volvió, esta vez desde los motores. Desde las alas. Desde el mismísimo fuselaje. No todos vuelven. Algunos deben quedarse. Para mantener el aire en movimiento. Para que otros no caigan al vacío de lo no vivido. Y entonces lo comprendí todo. Todos los que habían estado a bordo no eran pasajeros. Eran errores. Omisiones. Personas que no aceptaron su destino en vida y que ahora volaban por siempre en esta franja de cielo oscuro. Y yo, era el siguiente motor. Mi alma no serviría para llegar a ninguna parte, sino para mantener el ciclo. Para que el avión no se detuviera. Porque si se detenía, el mundo real sentiría el peso de todos los que no cerraron su historia. La cabina se abrió lentamente. Y desde lo alto vi el cielo, pero no desde arriba. Desde dentro. No había tierra. Solo nubes detenidas, como mármol flotante. A lo lejos, otra aeronave. Idéntica. También suspendida. También llena. El avión comenzó a hablarme, no con palabras, sino con imágenes. Me mostró a mí mismo, hace años, dejando conversaciones a medias. Evitando decisiones. Huyendo de todo. Yo no tomé el vuelo para escapar. Tomé el vuelo porque ya no tenía lugar en la tierra. Y ahora, el cielo me devolvía lo que me pertenecía. Un asiento sin retorno. Un trayecto sin fin. Así que si alguna vez te ofrecen un vuelo barato, a una hora extraña, con un número que no aparece en los registros. Avión, no lo tomes. No hagas check-in. No aceptes que tu asiento es junto a la ventana. Porque si despiertas a bordo, y la azafata te sonríe sin rostro, y el mapa no muestra destino, ya no estás viajando. Estás siendo usado. Estás volando, para siempre.